Buenas noches, somos Karen Juliana Barrera Rodríguez, Oscar Pradas Hernández y Rafael Sierra Castañeda, y en esta oportunidad presentaremos el proceso de investigación o impugnación de la paternidad o la maternidad, conocido de manera general como el régimen de las acciones de filiación en Colombia. Este tema pertenece al derecho procesal civil especial, pero su alcance supera lo estrictamente procesal, como compromete derechos constitucionales tan sensibles como la personalidad jurídica, la identidad, la familia, la igualdad entre los hijos y cuando intervienen niños, niñas y adolescentes. La prevalencia de su interés es superior. A lo largo de la exposición también analizaremos dos caminos judiciales distintos. Por una parte está la investigación o reclamación, mediante la cual se pretende establecer una filiación que todavía no está jurídicamente determinada, y por otro lado tenemos la impugnación, orientada a controvertir una filiación preexistente. Nuestro propósito no será reducir el asunto a la coincidencia genética, pues la filiación constituye un verdadero estado civil y produce consecuencias personales, familiares, alimentarias, registrales y sucesorales. Por ello, examinaremos de forma integrada la Constitución Política del Código Civil, la Ley 721 de 2001, la Ley 1060 del 2006 y las reglas especiales del artículo 386 del Código General del Proceso, junto con la jurisprudencia que ha precisado su interpretación. Ahora nos vamos por una ruta argumentativa por la cual ordenaremos el análisis a partir de la siguiente pregunta-problema. ¿Cómo permiten las acciones de investigación e impugnación establecer o controvertir la filiación, armonizando las pruebas genéticas, el estado civil y la seguridad jurídica superior al interés de los niños, niñas y adolescentes? Esta pregunta revela que el proceso enfrenta bienes jurídicos que pueden estar en tensión. De un lado, el derecho al conocer el origen y que la filiación corresponda con la realidad jurídica demostrada. Y por el otro, establecemos la estabilidad del estado civil del debido proceso y la protección de relaciones familiares consolidadas en consecuencia. Nuestro objetivo general consiste en explicar el fundamento constitucional de estas acciones, sus fuentes legales, la legitimación para demandar, los términos aplicables, la práctica y la contradicción de la prueba genética, además del trámite judicial y los efectos de la sentencia. La tesis que orienta la exposición sostiene que, en controversia la filiación biológica, el ADN es el medio científico principal y posee una fuerza demostrativa excepcional. Sin embargo, no opera de forma automática ni aislada, porque el juez debe incorporarlo con respeto por la contradicción, identificar la fuente jurídica de la filiación discutida, verificar la oportunidad de la acción y adoptar una decisión compatible con la dignidad, la identidad, la seguridad jurídica y la protección prevalente de los menores de edad. Seguiremos, por lo tanto, una consecuencia que va al fundamento constitucional a los efectos concretos del fallo. Desde la perspectiva constitucional, la filiación en el vínculo jurídico que determina quiénes ostentan las calidades de padre, madre e hijo y simultáneamente integra el estado civil de la persona. No se trata únicamente de responder quién aportó al material genético, sino además de definir una posición jurídica dentro de la familia y de la sociedad, de la cual se derivan el nombre y los apellidos, los alimentos, los deberes del cuidado, la vocación sucesoral y otros efectos personales y patrimoniales. El artículo 14 de la Constitución protege el reconocimiento de la personalidad jurídica. El artículo 42 garantiza la protección integral de la familia y ordena la igualdad de derechos y deberes de todos los hijos, sin discriminación por su origen. Y en el artículo 44 reconoce la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. A su vez, el decreto 1260 de 1970 concibe el estado civil como la situación jurídica de la persona en la familia y en la sociedad, determinada por hechos, actos o providencias del cual nacen derechos y obligaciones.
Así, cuando un juez declara, excluye o confirma una filiación, no resuelve un dato meramente biológico, además interviene sobre un atributo de la personalidad. Esa es la razón por la cual estas acciones exigen prueba científica rigurosa, garantizando procesos efectivos y una ponderación especialmente cuidadosa cuando la sentencia puede modificar la identificación jurídica de un menor de edad. Bueno, seguimos con las fuentes de la afiliación y los vínculos relacionados. La afiliación puede tener diversas fuentes jurídicas y distinguirlas. Resulta indispensable porque las pruebas y la pretensión deben corresponder al vínculo que realmente se discute. En primer lugar, puede originarse en la procreación amparada por las presunciones legales del matrimonio o de una unión marital de hecho, especialmente las previstas en el artículo 213 y 214 del Código Civil. En segundo término, puede establecerse mediante conocimiento voluntario o por sentencia judicial cuando no existe una determinación legal previa. En tercer lugar, la adopción crea de manera irrevocable una relación paterno-filial con plenitud de efectos jurídicos. De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, también aparecen desafíos contemporáneos asociados a la reducción humana asistida, en los cuales el conocimiento procedimental libre e informado puede adquirir una relevancia decisiva para identificar quienes asumieron jurídicamente el proyecto paternal. Bueno, por eso la genética no siempre agota el análisis. Finalmente, la familia de crianza expresa una relación socioafectiva construida por el cuidado, la solidaridad y la convivencia en la Ley 2388 de 2024. Y la jurisprudencia reciente ha reconocido efectos propios a esto, pero conviene mantener el parentesco o vínculo de crianza que puede coexistir con la filiación y producir consecuencias jurídicas específicas, sin controvertirse automáticamente en una sustitución de la filiación biológica o adoptiva. En síntesis, antes de promover una acción, debe identificarse cuál es la fuente del estado civil que se pretende establecer, controvertir o proteger. Bueno, siguiendo la idea de la doctora Karen, eh, aunque suele estudiarse conjuntamente la investigación y la impugnación, responden a lógicas procesales opuestas. La investigación o reclamación es una acción declarativa positiva. Busca que el juez establezca una paternidad o maternidad que no se encuentra jurídicamente determinada. Por ejemplo, cuando no hubo reconocimiento voluntario, si prospera la sentencia, puede ordenar la inscripción o la corrección del registro civil y activar consecuencias como alimentos, apellidos, relaciones familiares y derechos sucesorales. En contraste, la impugnación es una acción declarativa negativa porque pretende desvirtuar una afiliación jurídica ya existente, sea derivada de una presunción legal, de un reconocimiento o de una maternidad discutida. En- Sigo. Se deriva una presunción legal de un reconocimiento de una maternidad discutida. En este último caso puede examinarse hipótesis como el falso parto o la suplantación del pretendido hijo. La diferencia es procesalmente decidida. Una conclusión genética puede favorecer una impugnación, pero muestra por sí sola quién es el verdadero progenitor. Dentro de una investigación, además, cuando una persona afirma ser progenitor biológico y pretende desplazar una filiación incompatible, que ya figura en el registro, no basta con pedir su propio reconocimiento, debe articular la impugnación de la afiliación vigente con la reclamación de la que se considera verdadera, integrando adecuadamente
a quienes puedan resultar afectados. De esta manera se evita que coexistan estados civiles contradictorios y se permita que la sentencia resuelva integralmente la situación jurídica familiar. Los artículos 213 y 214 del Código Civil establecen presunciones dirigidas a brindar estabilidad inicial al Estado civil. En el artículo 213 dispone que en términos generales que el hijo concebido durante el matrimonio o durante una unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o los compañeros permanentes, salvo prueba en contrario. Por su parte, en el artículo 214 señala que el hijo nacido después de que transcurrió 180 días desde el matrimonio o desde el inicio acreditado de la convivencia se reputa concebido dentro de ese vínculo, aunque esta inferencia también puede ser controvertida en el proceso correspondiente. La expresión salvo prueba en contrario es fundamental. La presunción no constituye una verdad absoluta ni hace imposible la impugnación, sino que asigna el punto jurídico el punto jurídico de partida y mantiene estable la filiación mientras no exista una decisión judicial de, que evite una decisión judicial que la desvirtúe. La ley 1060 de 2006 extendió y ajustó estas reglas para responder a la igualdad constitucional entre las distintas formas de la familia. Asimismo, la sentencia C-131 de 2018 precisó que tratándose de una unión marital de hecho, el cómputo no puede quedarse atado exclusivamente a una declaración formal posterior, porque la unión surge de una comunidad de vida real y acreditable. En conclusión, estas presunciones protegen la seguridad del Estado civil, pero permiten que la verdad debatida y probada jurídicamente prevalezca mediante la acción oportuna. En, en estas acciones de filiación, la prueba genética de ADN es el medio científico principal porque permite establecer inclusión o exclusión biológica del grado de confiabilidad y el grado de confiabilidad es muy alto. La ley 721 de 2001 exige que los dictámenes orientados a establecer la paternidad o maternidad alcance una probabilidad superior al 99,9% cuando exista inclusión, conforme al artículo 386 del Código General del Proceso. El juez debe declarar de oficio la prueba genética desde el auto admisorio y ordenar su práctica respecto de las personas necesarias, lo que demuestra que en esta materia el juez tiene poderes probatorios reforzados. Sin embargo, el dictamen no puede convertirse en una verdadera verdad procesal, secretada o incontestable. Em, Doctor Rafael, precisamente por eso, una vez incorporado el resultado, se corre traslado a las partes eh, por 3 días, periodo durante el cual pueden solicitarse aclaración competente o un nuevo dictamen, siempre en una justificación concreta. De este modo se garantiza la contradicción y el derecho a la defensa. Excepcionalmente, la prueba puede omitirse cuando no exista oposición, aunque el juez conserve la facultad de decretarla, especialmente si se debate la filiación de un menor de edad. La idea central es que la genética ofrezca una evidencia extraordinariamente robusta, pero su eficacia jurídica depende de la regularidad de la toma de muestras, la identificación de los examinados, la cadena técnica, la posibilidad real de contradicción y la valoración conjunta del expediente. Con este punto entregamos la exposición, el doctor Rafael, quien explicará el trámite procesal de los
procesal y las consecuencias de las colaboraciones o renuncias frente a la prueba. Doctor Oscar, muchas gracias. Bueno, claro, el artículo 386 del Código General del Proceso somete a la investigación o a la impugnación de la paternidad o la maternidad. Esto dentro del trámite procesal del artículo 386 del Código General del Proceso, proceso verbal con reglas especiales de filiación. Entonces, pero incorpora reglas especiales para hacerlo más eficaz. La demanda debe identificar con claridad los hechos, las pretensiones, la clase de acción, la legitimidad y las pruebas. Admitirla, el juez decreta el oficio, la prueba genética y advierte las consecuencias de una renuencia injustificada, notificada a la parte demandada. Si no existe oposición, el juez puede dictar sentencia en lo plano y en los ciertos casos prescindir de la prueba sin perjuicio a la facultad reforzada para ordenarla cuando esté comprometida la filiación de un menor de edad. Si hay una oposición y continúa con el contradictorio, se practica la toma de muestras, se incorpora el dictamen y se corre traslado por 3 días y se resuelven las solicitudes técnicas debidamente sustentadas. Cuando el resultado científico favorece de manera incluyente la pretensión corresponde y se han respetado las garantías procesales, también se adoptarán una decisión anticipada conforme a la regla especial. Es decir, la competencia en la primera instancia corresponde a los jueces de familia. Y cuando un niño o una niña adolescente sea demandante o demandado, opera en regla territorial protectora vinculada con su domicilio o residencia. Finalmente, compañeros, debemos evitarse un error frecuente en el significado del resultado dependiente de la precisión. Una exclusión genética puede sustentar la impugnación en una filiación, mientras que una investigación requiere una evidencia de inclusión respecto a la persona señalada como progenitor, chicos. Bueno, encontramos la renuencia de alimentos y provisionales de legitimación en términos. Es decir, dentro de las reglas procesales sujetos a los habilitados para demandar. ¿Y qué pasa? Que aquí en esta diapositiva estamos viendo 4 aspectos decisivos. El primero, la renuncia injustificada a colaborar con una prueba genética genera una consecuencia probatoria relevante. El juez puede presumir de la paternidad, la maternidad o la impugnación alegada, pero no como una sanción automática y aislada, sino dentro de una valoración integral del comportamiento procesal y de las demás pruebas. Segundo, la investigación de la paternidad puede decretarse en alimentos provisionales desde la admisión cuando exista un fundamento razonable o con mayor evidencia, y a partir de un dictamen de inclusión también podríamos revisar o se podría revisar o suspenderse si surge una base seria de exclusión. Según la regla examinada por la sentencia C258 del 2015, tercero, la legitimación depende de la posición jurídica. El hijo puede reclamar o impugnar su filiación en cualquier tiempo. El cónyuge o compañero permanente, los ascendentes, los herederos y los terceros. Con intereses actual, pero actúan bajo una hipótesis y unos requisitos legales distintos. Mientras que quien afirma ser el progenitor biológico debe articular la impugnación y reclamación cuando exista una fijación incompatible. Bueno, el cuarto, para varios legitimados, la ley prevé un término de 140 días, cuyo inicio no se confunde con los rumores, dudas dudas vagas o simplemente sospechas. A ver, la jurisprudencia en la sentencia de la Corte dice que en la 3366 de 2020 y la T230 del 2002, 238, perdón, del 2022 exige un reconocimiento de cierto o suficiente fundamento de hecho que origina el interés para demandar. Por ello, antes de presentar la acción, es indispensable identificar el legitimado y la pretensión de la norma aplicable, hecho detonable y fecha exacta desde la cual se computa el término. Bueno, los efectos de la sentencia y el cierre jurídico. Básicamente con esta estamos dando ya una conclusión para la sentencia ejecutoriada que puede declarar, excluir o confirmar la afiliación.
La sentencia ejecutada puede declarar, excluir o confirmar la filiación. Por ello, proyecta efectos sobre varias dimensiones o la vida jurídica. En el registro civil ordena la inscripción o corrección correspondiente de la identidad, define apellidos y estado civil. Y en las relaciones familiares puede incluir en la patria potestad, custodia o cuidado personal, visitas, materias sobre las cuales el juez está habilitado para adoptar las medidas necesarias dentro del mismo proceso. También puede producir el nacimiento, modificación o cesión de obligaciones alimentarias, así como el seguimiento o la extinción de la vocación hereditaria. Frente a los pagos provisionales y eventuales perjuicios, deben examinarse los presupuestos específicos en los artículos 222, 417, 418 del Código Civil, incluida la buena fe, por supuesto, pues está toda modificada posteriormente de la fijación y permite ordenar mecánicamente restituciones o indemnizaciones. Entonces, como conclusión, llegamos a la siguiente conclusión: las acciones de investigación e impugnación no persiguen una verdad biológica desligada del derecho, sino una fijación jurídicamente válida, probatoriamente acreditada y constitucionalmente compatible. El juez debe armonizar la fuerza científica del ADN con la identidad del Estado civil, la seguridad jurídica, el debido proceso y el interés superior de los niños y las niñas y los adolescentes. En la integración se encuentra la verdadera función de este proceso especial: corregir o establecer el vínculo familiar mediante una decisión rigurosa, contradictoria y humana, capaz de proteger tanto la verdad demostrada como la dignidad de las personas afectadas. Muchas gracias por escucharnos y esperamos que esta exposición haya llegado al punto objetivo de lo que tenemos que entregar de esta asignatura. Muchas gracias, doctor.